En esta noche quiero tocar dos cosas que podríamos analizarlo. Y esto es la prédica es el arrepentimiento. Entonces, dos personas que realmente uno se arrepintió y otro que no se arrepintió. La Biblia habla de dos personajes en el Nuevo Testamento. Entonces quiero compartir esa palabra. ¿Qué es arrepentimiento? Y vamos a ver a través de la Biblia, de la palabra de Dios, porque realmente tenemos que predicar la palabra de Dios. Y es importante, hermano, de predicar la palabra de Dios. Y vamos a hacer una oración y vamos a hacer comentarios de que me imagino que todos ustedes saben. Hablamos del Nuevo y del Viejo Testamento, que uno se arrepintió y el otro no se arrepintió. Y encontramos en la Biblia, encontramos en la historia de la Biblia, en la Sagrada Escritura, que esos personajes existen. Y que puede ver también dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Dios. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Sí, hermano? Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos de reunir este día, Señor, que tú has establecido para reunirnos. Padre amado, queremos pedirte que tú, Señor, bendiga tu palabra, bendiga, Señor, a mis hermanos que van a escuchar la palabra de Dios y que podamos sacar una enseñanza, la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre amado, queremos pedirte, Señor, en esta noche también por los enfermos, rogando también por tu pueblo, Señor, y por aquellos que, Señor, lleva tu bendita palabra en todos los lugares del mundo. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos ha guardado, hasta aquí nos ha acompañado, pidiendo tus favores, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios habla de dos personajes del Nuevo Testamento. Y que hoy estábamos conversando un poco también con Adi de esos personajes que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, Pablo habla de un personaje, de varios personajes que estuvieron dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, pero se apartaron. Pablo habla claro de que dice que había uno que le maltrataba. Él estaba en la cárcel y ese decía, yo dejo en la mano de quién, decía, en la mano de Satanás, decía, por este personaje, ¿no? Alejandro, ¿no? Es el que lo instigaba realmente, conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios. Otra de ellas, que estuvo en el ministerio de Cristo durante 3 años y medio, hermano. Y ese personaje es Judas. Encontramos que Judas estuvo dentro de la iglesia, sirviendo dentro de la iglesia, pero nunca tuvo un encuentro personal con Cristo. Vivía con Cristo, andaba con Cristo, vivía en todo tiempo. ¿Puede suceder eso dentro de la iglesia? Sí, puede suceder, hermano. La Biblia es claro con esto, podemos fallar, podemos alejarnos de Dios. Cuando el juego aprieta, hermano, podemos negar al Señor. Y eso pasó con Judas. Judas estuvo en el ministerio y no caminó con el Señor. Decía que caminaban los 11 discípulos. En el medio estaba el hombre de perdición. Y ese era Judas.
conociendo la palabra de Dios, entendiendo los misterios de Dios, pero no tenía a Cristo. Lo tenía enfrente al Salvador, lo tenía presente, pero no aceptó el mensaje de salvación. Muchas de ellas, hermano, muchas de ellas dentro de la iglesia se apartan del camino de Dios. Pero qué bueno es que aquel que se apartó lo vuelve otra vez. Justamente habla de ese personaje que se apartó de su padre, pero volvió. Es el hijo pródigo. Pero ahora vamos a ver el arrepentimiento genuino y de ese personaje. Y pienso que ustedes todos lo conocen. ¿Quién era ese personaje? Pedro. Pedro era ese personaje. ¿Se imagina, hermano? En el Getsemaní, Pedro era un impulsivo y cortó la oreja del siervo, del centurión. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús agarró la oreja y lo puso de vuelta. Le dijo: si vas a pelear con espada, a espada morirá, dice. Vio que el evangelio no es guerra, no es pelea, pero a veces se nos cruza ese cable y entonces sucede eso dentro de los hogares. Hay pelea, hay lucha, pero y el Señor le dijo a Pedro: ¿acaso no puedo pedir 12 legiones para destruir el mundo entero? Pero la Biblia habla que Pedro era impulsivo. Y le voy a hacer un comentario para que podamos ir viendo el arrepentimiento. Pero dice que esa noche Pedro lo negó 3 veces. 3 veces dice la palabra de Dios. Pero dice que Pedro se amargó rotundamente, se arrepintió, dice que lloró amargamente. Esa noche, esa madrugada, Pedro se sentía solo, pero se arrepintió por negar a su Señor, negar a su Salvador. Pero la Biblia habla de que ese gran hombre de Dios dice que se arrepintió. O sea que el arrepentimiento que viene a ser un cambio de actitud. Y a veces nos falta eso. A veces me falta a mí. Nos falta ese arrepentimiento genuino. Y la palabra de Dios dice que Pedro, ese gran hombre de Dios, fue crucificado. Y fue crucificado boca abajo. Tremendo es la palabra de Dios, que no quiso morir como su Salvador. Él quiso morir porque fue vergüenza eso. Él murió crucificado boca abajo, dice la palabra de Dios. Así que, hermano, es el arrepentimiento genuino. ¿Tuvo lucha Pedro? Sí, tuvo lucha. Continuamente de su vida. Continuamente tuvo lucha. Como cualquiera de nosotros podemos tener todos los días de nuestra vida. Pero Pedro fue pulido. Pedro dice que su fe fue zarandeado como trigo. Pero dijo Jesús: no te preocupes, porque yo voy a pedir al Padre que tu fe no mengue. Y eso es lo que tenemos que hacer, que cuando haya problema, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe sea fortalecido en el Señor. Y a veces cuando pasamos esta lucha, pasamos estos problemas, estas dificultades, nuestra fe lo que hace, decae. Pero el Señor dijo: mira que yo estoy contigo.
El Señor dijo que Él va a estar con nosotros para siempre. Y a través del Espíritu Santo está con nosotros, hermano. Entonces encontramos que el arrepentimiento significa cambio de actitud. Y la Biblia nos va a ir diciendo, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ir abriendo nuestra Biblia en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 2:38. 2:38. Y la Biblia nos va a ir comentando, nos va a ir enseñando de cómo estos grandes hombres de Dios se han arrepentido genuinamente. Entonces el título de mi predica es "Estoy arrepentido de mi pecado". Y realmente, hermano, Hechos de los Apóstoles nos enseña, ¿no? Vamos a leer Hechos de los Apóstoles 2:38. 2:38. ¿Qué quiere leer? Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, arrepentido. Pedro, un hombre de Dios, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, dice que esa tarde dice que Pedro predicó y dice que le dijo al pueblo de Dios, hermano. Y quiere decir que si el pueblo de Dios conocía la palabra de Dios, él volvió a predicar a su pueblo. Entonces, si dice que la palabra de Dios dice que arrepentió y bautícese, quiere decir que la salvación entra de arrepentirnos y de bautizarnos. Y esto tenemos que ponernos, realmente tenemos que ver si el pueblo de Dios lo hace. Si el pueblo del Señor hacía esta cosa, pero el pueblo del Señor no lo hacía, hermano. Escuchaba la palabra de Dios, pero no se quería arrepentir, no se quería bautizar. Y la Biblia habla de que, dice la palabra de Dios, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que si no hay arrepentimiento, difícilmente haya un don del Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo es la que nos demuestra que estamos mal, que estamos fallando, que estamos haciendo la cosa que Dios manda y no lo hacemos. O sea que el arrepentimiento que tuvo Pedro era genuino, hermano. ¿Acaso Pedro no tuvo problemas? Pedro tuvo problemas, tuvo discusiones, tuvo contienda. Entonces la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere decir que el problema era Dios o era Pedro? El problema era que su vida se iba puliendo de menor a mayor. Estaba el Espíritu Santo transformado por el poder de Dios. Pero también tenía su lucha Pedro, tenía su lucha cotidiana. Y la palabra de Dios dice que tenía una familia Pedro. Y realmente, hermano, esa familia que tenía Pedro era un ejemplo para la familia. Y la Biblia dice que cada uno se debe bautizar. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. Arrepentido, hermano. Tenemos que arrepentirnos. Pedro estaba predicando a un pueblo de diferentes lugares. No era que solamente estaba
el pueblo judío, sino que había diferentes personas, porque era una fiesta, la fiesta del Pentecostés. Era una fiesta que duraba 7 días. Y en esa fiesta había diferentes clases de personas, de diferentes lugares, de Asia Menor, de Turquía, de África, venían personajes para adorar a Dios. Pero encontramos que esa persona, todas esas personas, 3.000 personas se arrepintieron y se bautizaron, hermano. Y la Biblia nos insta a que nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, debe transformar nuestra vida. Mateo, vamos a leer Mateo, hermano, Mateo 3, 2. Mateo 3, 2. Y dice la palabra de Dios. ¿Quién decía este? Juan el Bautista. Mire lo que decía. Diciendo, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado, hermano. Qué importante que no solamente Juan el Bautista, ese grande hombre de Dios, llevaba la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y le decía, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabía Juan que el reino de los cielos se había acercado? Sí, hermano. Sabía porque Jesucristo también ya estaba. Ya su ministerio ya estaba en movimiento. Y Juan lo que hacía, predicaba al reino de los cielos, que era Cristo, hermano. ¿Y qué dice el 11:3? Mateo 3:11. Amén. Sí, Dani. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué importante, hermano. Reconocía a su Creador. Él no era digno, hermano. Él era un mensajero. Qué importante. Cómo Dios usa a la persona para que llevemos la predicación del arrepentimiento. Y Juan reconocía, yo no soy digno de desatar los cordones del maestro, decía. Él os bautizará, ¿en qué decía? Con el Espíritu Santo y fuego. Tremendo, hermano. Tremendo. Sé que va a llegar un momento que va a caer el Espíritu Santo. La lluvia tardía va a caer, hermano. Y va a caer sobre aquellos que realmente lo tiene buscando arduamente, en oración, en la palabra de Dios, está en comunión con Dios. Sé que el Espíritu Santo, hermano, es un poder que va a arrasar a todo el mundo. Antes que llegue Jesucristo, va a derramar su lluvia tardía, hermano, porque la lluvia temprana se ha derramado. Y dice que la lluvia tardía va a caer. Para eso animo a mis hermanos que tenemos que prepararnos, tenemos que estar en contacto con Dios, sabiendo que tenemos ya el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, pero la llanura del Espíritu Santo va a ser derramada, hermano. Y entonces encontramos que pronto va a ser caído ese Espíritu Santo, hermano. Pronto va a ser derramado. Y dice la palabra de Dios en Mateo 4:17. 4:17. Y fíjese lo que dice. El ministerio, comienzo el ministerio de Jesucristo. 4:17 dice así:
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era ese reino? Era Jesucristo, hermano. De reconocer al Dios verdadero, de que Él estaba habitando con su pueblo. Y hoy habita en medio de nosotros, a través del Espíritu Santo. Entonces dice que el Señor dice: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué lindo. Cualquiera de estos, de nosotros, el reino de los cielos está con nosotros, hermano. Ese Jesús está en medio de cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo. Y la Biblia no miente, hermano. La Biblia habla de que tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestra actitud. Y cuesta, hermanos. Teniendo el Espíritu Santo, Pedro tenía problemas con Pablo. Y no solamente con Pablo, sino que con los judíos también tenía problemas. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces? Y no decimos, y estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y estaba equivocado, hermano. Entonces, que el Señor nos va a ir puliendo, nos va a ir cambiando. El Señor nos va justificando a través de Jesucristo. Marcos 1 y 14 y 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén, hermano. Es que dice que el evangelio ha comenzado. ¿Dónde comenzó el evangelio? Él hablaba del evangelio. Y no cualquiera hablaba del evangelio. Hablaba Jesucristo, hablaba del evangelio. Y el arrepentimiento era que tenía que tener el pueblo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Entonces él predicaba para la salvación. Primeramente vino para Israel y después pasó para todos los gentiles, como dice la palabra de Dios, que el evangelio pasó para los judíos, para los griegos y para los gentiles, hermano. Qué maravilloso plan de Dios. Dice que decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creé en el evangelio, hermano. El evangelio que tenía era del Génesis hasta Malaquía, hermano. Ese evangelio. ¿Por qué uno tiene que cambiar el mensaje que encontramos? Dice que el evangelio ha comenzado en Jesucristo. ¿De qué evangelio hablaba? Hablaba de la palabra de Dios. El evangelio es la palabra de Dios. Entonces dice que el evangelio se ha acercado. Entonces encontramos que el arrepentimiento, creer en la palabra de Dios, en el evangelio, en todo, del Viejo Testamento hasta de Génesis hasta Malaquía, hermano. Damos gracias a Dios porque muchas de ellas, esta palabra antes no lo tenía. Y esta palabra ha pagado mucha gente con su vida para que nosotros hoy tengamos la palabra de Dios. ¿Qué dice Hechos 3:19? Vamos a Hechos otra vez. Hechos 3:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y dice la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice así: así que arrepentidos
y convertido para que sea borrado vuestro pecado, dice, para que vengan en la presencia del Señor tiempo y consuelo, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Así que arrepentido, convertido, para que sea borrado, ¿qué? Nuestro pecado, hermano. El arrepentimiento es no caer otra vez en el mismo donde anduvimos antes, sino que debe cambiar nuestra actitud. El Señor cambió nuestra vida. Ya no somos más los mismos. Ya no somos más antes de conocer al Señor. Somos diferentes. El arrepentimiento trae cambio de actitud. Y hoy vivimos una vida de comunión con el Señor. Una vida de santidad. Esa es la que el pueblo de Dios debe hacer. Por eso que Pablo antes de terminar su ministerio, él dijo, ¿no? Que dijo, yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, por tanto me ha guardado la corona de justicia. Es que tiene que ser eso, hermano, en nuestra vida. Debe ser de menor a mayor. Y justamente hoy íbamos con Leandro, íbamos hablando de que problemas hay, problemas tenemos, personales, pero el Señor nos llama todos los días justo, hermano. Qué misericordioso Dios. Nos llama justo. Dice mi hijo Wally, es justo. Y no porque seamos justos, hermano. No porque seamos justos. A través que le aceptamos a Jesucristo. Jesucristo es el justo, hermano. A través de Él vamos a ser salvos. Por la fe. Por la fe en Él. Por la fe en Dios. Y ese no es del hombre. Ese es de Dios, hermano. Eso es un don de Dios que a cada uno nos da para que seamos justos ante los ojos de Dios. No porque seamos buenos. Por eso dice la palabra de Dios que en Romanos dice, no hay ninguno justo. Pero podemos creer en eso, hermano. ¿Se puede contradecir en la palabra de Dios? No, no se está contradiciendo. Él dice que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Y Dios nos va a ver justo, hermano. Nos va a ver justo. Porque a través de que podamos vivir en santidad, Él nos ve justo ante los ojos. Por eso que el Señor, a través de Jesucristo, vamos a ser salvos todos, hermano. Todo lo que camina en el camino de Dios. Vamos a Hechos 20, 21. Vamos a buscar la palabra de Dios. Hechos 20, 21. Amén. ¿Quién quiere leer? Amén. Sí, dale. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto tenemos que presentar, hermano. Testificando, dice. Testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, hermano. ¿Qué vamos a predicar? Vamos a predicar el arrepentimiento. Presentarle a Jesucristo y predicarle el arrepentimiento. ¿Qué predicó Pedro cuando hizo? Presentó a Jesucristo, ¿no? Presentó toda la obra de la redención y presentó a Jesucristo. Y todo lo que escucharon ahí, 3,000 personas se arrepintieron. Tremendo ese mensaje, hermano. Y todas esas personas se bautizaron. Dice la palabra de Dios. Esto no podemos creer a veces, pero sí, hermano. Se arrepintieron y se bautizaron. Y nosotros lo que tenemos que predicar
le presentamos del amor de Dios y el arrepentimiento. Y cuando presentamos el arrepentimiento, es que el Espíritu Santo va a trabajar en esa persona y esa persona va a decir, me quiero bautizar, quiero vivir, quiero cambiar mi vida. Y hoy encontramos, hoy ya habló mi hermano que muchas de ellas se están uniendo al pueblo de Dios. Muchos judíos, hermano, muchos judíos, el Espíritu Santo está trabajando para el pueblo judío, está trabajando para esa persona, y muchas de ellas ya se han entregado en el camino de Dios, conoció al Mesías, y ese Mesías nos ha cambiado la vida. Así que, hermano, tenemos que seguir predicando la palabra del arrepentimiento, no solamente para judíos. Me encantaría de irnos ahí y repartir volantes, porque nuestra testificación tenemos que llevarle mensaje a eso, tenemos que llevar a esos hermanos, porque ellos tienen que conocer, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Conoce ya al Dios, pero falta conocer al Hijo, que le va a dar salvación como a nosotros. Por eso dice acá, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Y hermanos, tenemos que ponernos la mano en el corazón y llevar mensaje de salvación para esa gente, porque muchas de ellas han aceptado ya a Jesucristo, pero no todo, hermano, pero sí tenemos la obligación nosotros de testificar de Jesucristo como Salvador. Y ahora vamos a ir en Hechos de los Apóstoles 26, hay un poco más, 26, 20. 26, 20. Y fíjese lo que dice ahí. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Sí. Sino que anuncien primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Y esto tenemos que creer, que si los apóstoles hicieron esta cosa, hermano, y no solamente como dice acá la palabra de Dios, ¿no? Que anunciéis primeramente lo que está en Damasco. ¿Quién estaba en Damasco? Los judíos, hermano, en Jerusalén. Y a quién decía, a los gentiles, que se arrepienta y se convierta a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento se nota, se ve en una persona. Cuando Dios hace la obra, se nota en una persona que realmente ha hecho la obra completa al Señor. Y hay un versículo que dice que por su fruto lo conocerán, por su fruto. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios tiene que cambiar la persona. Y muchas de ellas, que nosotros somos poquitos acá, pero vemos a nuestros hermanos. Hay hermanos que vemos la obra, cómo se arrepintió y cómo están ahora, han cambiado su actitud de ser hombre errante, alejado de Dios, ahora han cambiado de actitud. Y esto no pasa a todo, hermano. El arrepentimiento debe mostrarse con el fruto. Pero ¿quién a veces cuando uno que lleva el mensaje de Dios a otro, muchos te van a apuntar, muchos no van a apuntar? Pero si vos tuviste problemas con tu pareja, ¿quién no tuvo problemas? Pero la obra del arrepentimiento, hermano, es llevar el mensaje a otro. Lo que dice el Señor, llevemos la palabra de Dios, compartamos con todo, y con todo, como dice primeramente, ¿cierto? Y a predicar en Jerusalén, ¿no?
predicar un poquito allá y después a los confines del mundo. Esos hermanos, esos apóstoles, hermanos, predicaron el Evangelio a todo el mundo. Y hoy nos toca a nosotros, hermanos. Así que la Biblia no comenta esta cosa. Pero fíjese lo que dice el 28, a la vuelta, esto estaba hablando Pablo. Pablo estaba hablando y fue llevado, ¿cierto?, ante el concilio de ese. Y entonces dice el 28, entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuade a hacerme cristiano. Hermano, ahí vemos que otro no ha aceptado a Jesucristo. El mensajero ha anunciado el mensaje. Y este fue un rey. Y no quiso aceptar, hermano. Por poco, dice. Por poco se perdió, hermano. Este hombre se perdió. Entonces, el mensaje de salvación tenemos que llevar, hermano. Justamente mi vecino, un vecino que adora a otros dioses ajenos, la otra vez hablé con él y le presenté a Jesucristo. Y si llega a Jesucristo, va a cambiar tu vida, le digo. Y sabe, hermano, me pidió un Nuevo Testamento de la chiquita y un salmo que viene por dentro. Así que, hermano, la semilla está ahí. Y lo llevé el Nuevo Testamento con el salmo. Y realmente, hermano, esa es la que nuestra actitud debe ser esa, de hablar al otro que está apartado de Dios y que se arrepienta y que reconozca a Jesucristo, hermano. Este personaje que le hablé de la palabra de Dios, hermano, no puede dormir. Cree en esos dioses ajenos y no le dejan dormir. Tremendo, hermano, tremendo la lucha que tiene. Pero el diablo le ha presentado otra cosa. A ver qué dice Hechos de los Apóstoles. Estamos en los Hechos de los Apóstoles 8:22. 8:22. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que quizá te sea perdonada el pensamiento de tu corazón. Hermano, quería comprar al Espíritu Santo. Este personaje era un mago y que quería comprar el Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo no se compra, hermano. Por eso que Pablo le dice, arrepiéntete de tu mal. ¿Qué es lo que el Señor quiere cambiar? Quiere cambiar nuestra vida pasada, hermano. Quiere cambiar nuestra manera de ser. Y tenemos que arrepentirnos, hermano. Porque hay actitudes dentro de la palabra de Dios que no se arrepintieron y nunca más volvieron en el camino de Dios. Tenemos que dar gracias a Dios que Dios nos llama al arrepentimiento todos los días, de reconocer. Y esa es la que nos dice cuando vayamos en nuestra cámara y estemos con Dios ahí frente a frente, tenemos que pedir perdón de nuestro pecado, hermano, todos los días. Y el Señor va a ir cambiando nuestra manera de parecer, va a cambiar nuestra actitud, nuestra vida va a cambiar. Vamos a Hechos los Apóstoles, ahí estamos, Hechos los Apóstoles 17:30. 17:30. ¿Quién quiere leer el? Amén. 17:30, Hechos de los Apóstoles. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto
arrepientan. Qué lindo, hermano. Dios lo que hace, hermano, como dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué lindo, qué mensaje de que el Señor nos llama a cada uno de nosotros de arrepentirnos en todo tiempo, en todo lugar, dice. O sea que el arrepentimiento no es solamente una vez, ¿no? De reconocer, me arrepiento, pero a veces cometemos errores. Pablo y Pedro han reconocido, Pedro reconoció sus errores y estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Y tremendo esto, ¿eh? Hay que analizarlo lo que pasaron estos dos hombres de Dios. Uno lleno del Espíritu Santo, otro lleno del Espíritu Santo, hermano. Pero si mi hermano me viene y me dice, mira que está mal, y teniendo el Espíritu Santo, yo tengo que mirar y cambiar mi actitud. ¿Qué hizo Pedro? Cambió de actitud, hermano. Cambió de actitud. Y eso es lo que hace en nuestra vida. Cuando nos dice, mira que está pasando por mal momento, no está haciendo lo correcto. Y tenemos que ponernos a pensar. Cuando nos dice algo de eso, es porque el hermano tiene otra visión. Y si te manda a decirte, porque realmente el hermano está viendo la condición del otro. Pablo vio la condición de Pedro, que estaba mal. Pero Pedro reconoció, hermano. Teniendo al Espíritu Santo, Pedro reconoció que no era lo que Pedro había predicado. Hermanos, nosotros tenemos que predicar la verdad. Compra la verdad y no la venda, dice. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Vamos a ir en segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25, y la palabra de Dios siempre es para alimentarnos, hermano, no para amonestarnos, y que nos alimente y podamos reconocer nuestros errores. Y dice 2:25, segunda de Timoteo 2:25. ¿Quién quiere leer? Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dará la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Amén. Mira qué lindo, ¿eh? Mire, él tiene una versión diferente. Dice el 25, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, dice. Debe corregir con mansedumbre. Con amor. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Con amor. Él dice con amor. Esa versión dice con amor, ¿no? Con amor. Este dice con mansedumbre a los que se oponen. ¿A qué? A la palabra de Dios. A los que están no diciendo la verdad, hermano. Y entonces hay que corregirla. Dice, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, hermano. Cuando uno habla de la verdad, Dios dice que Dios toca los corazones para que conozcan la verdad, hermano. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Y el que no habla conforme a la palabra de Dios, no le ha amanecido. Por eso dice que Isaías habla, 8:20, dice, a la ley y al testimonio, si no difiere conforme a la palabra de Dios, porque no le ha amanecido. Dice, esa es importante, hermano, que tenemos que hablar de la palabra de Dios. Y Jesús dice que vino acá arrepentido, dijo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era ese
Ese reino era Jesucristo, hermano. En nuestro día, hoy está Él, a través del Espíritu Santo. Apocalipsis. Vamos a leer 2 versículos más y vamos a terminar esta reunión, ¿sí? Apocalipsis 3:19. Y fíjese que nos dice ahí, 3:19. Este versículo, hermano, es impresionante. Apocalipsis 3:19. ¿Qué dice 3:19? Amén. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué lindo, ¿no? Y mire qué versículo dice el Señor, ¿no? Nos dice a cada uno de nosotros: yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué vamos a ser celosos, hermano? De la palabra de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Y arrepiéntete, dice. ¿De dónde viene el arrepentimiento? ¿De dónde viene? ¿Del hombre? Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo que entra en nuestra vida y nos hace ver nuestra condición, nuestra vida, que está mal, que tuvimos mal. Y esa es la que hace. El Espíritu Santo hace todo, hermano. Ninguna cosa hace el hombre. El hombre no hace nada, sino es por el Espíritu Santo. Por eso dice acá: sé pues celoso y arrepiéntete. Y realmente tenemos que arrepentirnos, porque el Espíritu Santo, cuando erramos, enseguida viene: hemos errado y tenemos que cambiar de actitud. Hay cosas, hermanos, que Dios nos va a ir transformando hasta que venga Jesucristo, hermano. ¿Dónde vamos a ser perfectos? Cuando somos transformados totalmente, cuando Jesucristo nos transforma. Ahí vamos a llegar a la perfección, porque mientras que estamos acá, tenemos lucha, tenemos diferencia. Y el Espíritu Santo nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando para que seamos cada vez mejor hijos suyos. Y a través del Espíritu Santo es que nos va a transformar nuestra vida. Tenemos que pedir la llanura del Espíritu Santo. Hoy tenemos al Espíritu Santo, pero la llanura va a ser derramada, hermano. Y no en todo, va a ser derramada. Por eso dice que Joel habla que en los últimos tiempos se da derramada el Espíritu Santo. Y va a ser derramada sobre su pueblo, hermano. Y su pueblo está en todos lados. No es una denominación. Dios no va a venir a buscar una denominación. Va a venir a buscar a cada uno de nosotros en diferentes lugares. Y la palabra de Dios no dice eso. Él no va a venir a buscar a una institución. No, va a venir a buscar a cada uno de nosotros, hermano. Y vamos a terminar la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a leer el último versículo. Hechos los Apóstoles. Hechos los Apóstoles 2:37. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Qué hicieron? Fíjese lo que dice. Mire, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. ¿Qué quiere leer? 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto tenemos que hacer, hermano, cada día. Hoy tenemos al Espíritu Santo, pero en aquellos tiempos estaba a Pedro y a los apóstoles, decía: ¿qué haremos? Varones hermanos, decía: ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepiéntete, para que sea perdonado nuestro pecado.
Hermano, el Señor pagó un precio caro por cada uno de nosotros. Y no no es un precio barato, hermano, un precio caro. Y ese fue derramado su sangre para el perdón de nuestro pecado. Así que, hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que el Señor haga resplandecer su luz sobre cada uno de nosotros y que el Señor ponga ese en nuestro corazón cuando erramos de reconocer y arrepentirnos, ¿sí? Que Dios lo bendiga, hermano, ¿sí? Amén. Amén.